que no? Ah, sí, lo encendí. Que el Señor les bendiga a todos. Voy a pedirle al pastor Miguel que está ahí, que pase al frente. Ustedes van a pensar, ¡ay! ¿Qué hizo el pastor Miguel ahora? No, no es eso, no es eso. Vamos a hacer una petición especial. Hoy, ¿qué se me hizo el pointer? ¿Is in there? Me lo levantaron ya el pointer. Ok, si no, entonces no está el puntero ahí. Bueno, ¿puedes ponerme la filmina, la principal, porfa? ¿Qué se hizo el puntero? Yo lo dejé aquí. Ok. Vamos a estudiar hoy sobre no amar al mundo. Me voy a centrar en los versículos 15, 16 y 17. Y creo que es muy importante que yo pueda dirigirme a los más jóvenes de nuestra congregación, no a los niños, pero a los más jóvenes, y poder hablar con ustedes directamente sobre este término de no amar al mundo y lo que ello implica. Entonces, con el pastor Miguel, quisiera pedirle a todos los que van normalmente a ISM que puedan pasar al frente con el pastor y sentarse aquí en esta primera fila, si me hacen el favor, para yo poder hablarles a ustedes directamente como su pastor general sobre esto de no amor al mundo, porque están en la edad donde sus decisiones y este término realmente van a marcar sus vidas, de lo que ustedes empiecen a ver hoy y en los siguientes años, y lo que empiecen a decidir qué seguir y qué no. Y sé que los adultos restos que están aquí saben que esto es así. Así que adelante a todos los de ISM que puedan sentarse juntitos con el pastor aquí al frente, se los agradezco. Thank you. Gracias. Muy bien. Dicho eso, adelante. No, aquí puede ser ahí. Pueden sentarse juntos como grupo. Muy bien. ¿Qué se me hizo el pastor Miguel? Okay. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a la primera carta de Juan en el capítulo 2. Y ahí vamos a leer versículos 15 y 17. Entonces, si tienen una Biblia con ustedes, porfa, abran sus Biblias allí, segunda carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2. Y dice así, primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar y poner en manos del Señor este ratito. Padre, pedimos tu guía para que podamos estudiar tu palabra en esta mañana, Señor. Permítenos entender lo que enseñas allí en el texto, Señor, y lo que nos estás llamando a hacer para tu gloria, Señor. Permítenos conocerte más por medio del texto. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Así, había un niño en un hospital porque algún familiar estaba allí y el niño estaba ahí acompañando a la mamá. Y después de un tiempo el niño se dio cuenta de algo que lo pusieron a hacer y entonces va donde una de las enfermeras y le dice: enfermera, ¿por qué es que tenemos que lavarnos las manos tanto? Lo habían puesto a lavárselo al inicio, al entrar al hospital, lo habían puesto a lavarse las manos cuando llegó al piso. Estaba harto el niño y entonces pregunta: ¿por qué tengo que lavarme las manos? Y la enfermera le respondió: bueno, porque aquí en un hospital amamos la salud y odiamos los gérmenes.
odiamos los bichos. Entonces el niño abrió los ojos y dijo, ya entiendo. En la vida cristiana hay un amor bueno y un amor malo. El amor bueno es lo que Juan está llamando en el texto a hacer. Y el amor malo es lo que Juan está llamando a deshacernos de. El amor malo es el amor que ama todo lo que Dios odia. Dios odia cosas. Dios odia el pecado. Dios no ama el pecado. Dios odia el pecado. Y Dios pide que no amemos el pecado. Y lo que llama allí como amar al mundo es justamente el tipo de amor malo que Dios quiere que rechacemos. Y en vez, amemos lo que Él le llama bueno y digno de Él. Así que una fe auténtica, una fe verdadera, la fe que ustedes vayan a practicar, va a tener que decidir si esa fe va a expresar amor por lo bueno o amor por lo malo delante de Dios. Dios quiere que nos volvamos amantes de lo que Él ama y odiadores de lo que Él odia. Cuando dice no amen al mundo, está hablando específicamente de ese tipo de amor que simplemente ama lo que no es de acorde a su voluntad. Entonces, lo que está enseñando Él es de que una fe cierta, una fe que sabe lo que cree, una fe que está informada por la palabra de Dios, rechaza las cosas que el mundo ama, rechaza los afectos por el mundo. Afectos o afecciones son como emociones, sentimientos por algo. Entonces, una fe verdadera rechaza lo que el mundo ama, lo que el mundo pone sus afecciones en, lo que el mundo considera lindo y bonito y increíble. Entonces, mira el versículo, dice, no amen al mundo. Entonces, cuando dice no amar, lo primero que tenemos que entender es qué significa amar para Juan. ¿Qué significa amar? ¿A qué le está llamando amor? Y amar para Juan es poner las afecciones, poner los deseos, poner los sentimientos de uno por algo. A eso le está llamando amor. Una manera de definirlo es esto. Digamos, si amar, poner los afectos de uno en algo y está diciendo no lo hagan en el mundo, entonces ¿qué sería amar el mundo? Sería cuando uno está amando o persiguiendo algo o buscando algo, engancharse con algo, o sea, como comprometerse con algo, ¿verdad? Que está diseñado más bien para distraerlo a uno de la voluntad de Dios. No amar el mundo es no amar las cosas que de hecho están diseñadas para que usted más bien ame más esas cosas que a Dios. Porque lo que pasa ahí en el versículo, si los llevo al versículo de nuevo, está diciendo no amen al mundo. El mundo es toda esa estructura, esa manera de pensar que está establecida por las personas que no desean seguir a Cristo, que no desean seguir la voluntad de Dios. Es más, lo han rechazado. Han rechazado la voluntad de Dios, han rechazado a Cristo como Salvador del mundo. Esas personas han establecido toda una estructura de valores, de identidad, de opiniones y de deseos y de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, que está en función de toda la sociedad. Las sociedades no son cristianas, los países no son cristianos, las ciudades no son cristianas, las universidades no son cristianas, los colegios no son cristianos, pero sí tienen una estructura de pensamiento, sí tienen una manera de pensar, sí tienen una manera de valores y sí tienen toda una fe. Creen algo y promueven algo y no es de acorde a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No amen al mundo, no pongan sus afecciones en las cosas que están más bien, son partes de este sistema para que uno se enganche en ellas y lo distraigan a uno de hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo tal vez tonto, pero lo voy a poner. Yo nací en una familia que les encantaba el fútbol.
a todos. Es más, estamos súper metidos en el fútbol. Mi papá era presidente de uno de los equipos de primera división. Entonces, desde niños estábamos metidos en fútbol. Juego fútbol desde que tenía 4 años. Y de ahí fue ascendiendo. Todos mis hermanos jugábamos fútbol. Íbamos a los estadios todos los domingos. Todo era fútbol. Entonces, la pregunta es, cuando él dice ahí, no amen al mundo, entonces, ¿no me puede gustar el fútbol? ¿No me puede gustar los helados? ¿No me puede gustar los tacos? O sea, ¿no me puede gustar el lago? ¿A qué se está refiriendo? Entonces, para interpretar ese no amen al mundo, uno no puede interpretar de más, pero tampoco menos. Entonces, no, la creación, las cosas en la creación y las personas en la creación, no está diciendo que no podemos estar allí, ni verlas, ni tocarlas, y algunas cosas hacerlas nuestras. No está diciendo eso. Está diciendo que todo el mundo y todo lo que está en ella está dominado por la naturaleza pecaminosa de las personas. Y hay alguien, el enemigo, que está ahí atrás, que usa todo eso, el diablo en persona, todo eso, para distraer a las personas de que no pongan su mente y su devoción en Dios. En vez, las convence en ponerlas en las personas, en esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sin que queremos, nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, empezamos a poner nuestra devoción y nuestro gozo y nuestra dependencia en las cosas que fueron creadas no para eso. Y esa acción es a lo que él llama: no hagan eso, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No pongan su devoción en las cosas, porque esas cosas más bien van a ser usadas para distraernos a que nuestra devoción esté solamente en Dios. Entonces, ¿qué incluye ese mandato? El fútbol, tiempo después, cuando estaba en el primer año recién casado con Rebeca, me acuerdo que en algún momento lo dejé de practicar, porque era o practicar fútbol o ir a la universidad. Y fui a la universidad y dejé de practicar fútbol. Lo practicaba como un hobby, pero ya no, digamos, muy serio. Pero me acuerdo que ya años después me encantaba el fútbol. Y una vez casados, me invitaron de nuevo a entrar a una liga de exalumnos. Y ese equipo de exalumnos de la escuela entramos competitivamente. Un día íbamos a nuestra iglesia, no, a la primera iglesia que empezamos a asistir, comprometidos a ella, y resulta que llegamos a las semifinales y ya los partidos los empezaron a poner los domingos, exactamente a la hora del servicio dominical. Y entonces en la semifinal la pusieron un domingo, y yo quería estar ahí. Entonces yo me acuerdo yendo donde Rey que decirle: mira, la semifinal vamos a jugar, pasamos, y es el domingo. Entonces no vamos a poder ir a la iglesia. Y yo deseaba de todo corazón ir a ese partido. Y me acuerdo la mirada seria de Rebeca. Era como, no vamos a ir ¿y qué pasa si todos los partidos siguen los domingos? Y la primera cosa que pensé es: ¿será que tenemos que encontrar una iglesia que se reúna los sábados? Y ya cuando algo que por sí solo no es malo, pero que en el sistema del mundo está puesto ahí para tratar de que yo me enganche de eso, para así distraerme de hacer algo que Dios quiere que yo haga. El mundo, las cosas que están per se en el mundo, algunas son malas. La pornografía, no hay nada bueno que usted pueda sacar de eso. Es mala por sí sola. Pero hay cosas en el mundo que no son malas en ellas. No diría que el fútbol es algo malo, el deporte es algo malo en ello. Pero lo que sí le puedo decir es de que yo no lo voy a poner primero que lo que Dios me está llamando a hacer. Yo ya no puedo ir a un estadio, porque sé las cosas que termino viendo y escuchando y sintiendo al ir a un estadio. Ya no voy a un estadio, no me interesa, no me edifica. Porque ya no es algo que ni me va a controlar ni me va a hacer. Me encanta el fútbol, pero no me voy a meter en el mundo del fútbol porque sé lo que implica, ya conozco eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la edad que ustedes están haciendo, ya hace rato están tomando decisiones.
de qué son las cosas que ustedes observan y empiezan a desarrollar lo que ustedes quieren y lo que ustedes desean. En ese mundo, la manera en la que funciona es de que está bueno desear y querer y obtener. Y si me gusta, está bueno. Y si es bonito, está bueno. Y si sabe bien, está bueno. Y si me hace sentir bien, está mejor. Pero eso es justamente lo que el mundo está estructurado para hacer. Para que ustedes pongan su felicidad en conseguir esas cosas, en hacer esas cosas y en lograr esas cosas. Para que ustedes se distraigan y pongan su atención y su devoción más en eso en vez que en Dios. Para que en algún momento, cuando estas dos cosas chocan, ustedes deciden más bien la devoción por esa cosa o por esa persona y no en Dios. Y eso es justamente, si alguien me hubiera a mí enseñado la Biblia a la edad que ustedes tienen, yo hubiera tomado la mitad de las decisiones diferentes en los siguientes 5 años a la edad que ustedes tienen. Y esas decisiones nuevas que hubieran sido más agradables a la hora de Dios, a los ojos de Dios, hubieran dado mucho mejores frutos, me hubieran ahorrado un montón de dinero, estaría de una manera distinta. Lo que Dios quiere llamarlos a ustedes en su edad hoy es que no amen al mundo, aprendan a no amarlo, aprendan a no amar el mundo, a poner a Dios primero, a poner a Dios primero, a buscar lo que le trae gloria a Dios primero. Vean lo que dice estos versículos sobre el mundo. Dice Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Vean dónde está poniendo ese versículo al mundo, en las tinieblas. No lo está poniendo como un lugar donde hay luz, lo está poniendo en las tinieblas. Dice que la humanidad vio la luz a nuestro Señor Jesucristo y rechazó la luz, prefirió seguir en las tinieblas. Entonces, la sociedad que no es cristiana verdadera, no es inocente tal y como ella se rige por sus propios valores, establece sus propios valores y rechaza los valores que tienen que ver con la Biblia y los valores que tienen que ver con Dios. Esa es la naturaleza, esa es la batalla que ha ganado el enemigo. Usa la pecaminosidad en las personas para dirigirlas a vivir de cierta manera. Ahora vean este otro pasaje que dice sobre el mundo. Juan 3:13. No se sorprendan, hermanos y hermanas, si el mundo los odia. No solamente el mundo no quiere a Cristo, ni quiere la palabra de Dios, pero más bien incluso no quieren tampoco a los que siguen a Cristo o los que promueven lo que es la verdad de Dios. Entonces, ¿saben? Me acuerdo cuando empecé a seguir a Cristo, y fue como a los 23, si yo decidía tomar una decisión, ya no voy a hacer a esto, todos mis amigos se empezaban a burlar porque yo decidía hacer esto. Entonces, si yo ahora los domingos voy a ir a la iglesia, empezaban a burlarse que yo quiero ir a la iglesia. Si de pronto me veían con una Biblia, empezaban a burlarse. ¿Por qué la Biblia? Empezaban a burlar. El mundo no va a amar a los que quieren seguir a Cristo, ni los que quieren hacer la voluntad de Dios. El mundo se va a burlar. Las personas que están en la oscuridad se van a burlar de las decisiones que uno quiera tomar por tratar de seguir a Cristo. No lo van a apreciar a uno, no lo van a felicitar, no lo van a acuerpar. Dice ahí odio. No todos lo van a expresar de la misma manera, pero cuando uno empieza a decidir no el mundo y sí a Dios, la reacción de ese mundo dice ahí que va a ser una de burla, de desprecio, nada bonito. Cuando uno, entre más joven yo estaba, más quería ser aceptado, pero entre más quería ser aceptado y empiezo a seguir a Cristo, ahora me doy cuenta que menos voy a ser aceptado, porque quiero seguir a Cristo.
¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta uno, alguien que ama al mundo? El siguiente punto lo va a mostrar. Pero este versículo está diciendo que si una persona, el mundo lo ama, esa persona no es de Cristo. Lo que ese versículo está diciendo es que si alguien es amado por el mundo y las personas del mundo, es porque es parte del mundo, no porque es cristiano. Porque si uno es verdaderamente cristiano, el mundo no lo va a amar a uno. Lo va a rechazar, de alguna u otra manera lo va a desplazar, de alguna manera no lo va a seguir. Pablo fue uno que fue odiado por su mundo, por querer seguir a Cristo. Y pagó el precio de amar a Cristo y no amar al mundo. Vean este otro pasaje. Juan 16:33. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Dentro de ese sistema del mundo que está organizado, dice que los creyentes hemos sido equipados para resistir la presión del mundo, pero también para poder pasar avante a través de la vida en el mundo. Nosotros no somos llamados a secluirnos y nunca tocar ni ir a ningún lugar en el mundo. No, vivimos en medio del mundo. Pero porque hemos creído en Cristo, los creyentes, ahora unidos a Cristo, Cristo ha roto el poder del pecado sobre el mundo, sobre nosotros, y podemos hacer lo que es la voluntad de Dios. Podemos desear hacer la voluntad de Dios. Podemos querer estudiar qué es lo que dice la voluntad de Dios. Empezamos inclusive a tener el deseo de practicar lo que es de acorde a la voluntad de Dios. Una de estas cosas que más aprendí a mi edad fue, a su edad, digamos a la edad de ustedes, es cómo vestirme. Yo solamente vengo de una familia que no éramos pobres, pero tampoco éramos ricos. Entonces, no, pero estaba en una escuela privada que era de ricos. Y entonces, desde muy niño, veía a los demás tener las marcas, el montón de cosas, y yo simplemente nosotros no teníamos acceso a esas cosas. Pero de todo corazón yo las deseaba. De todo corazón yo las deseaba. Y crecí de esa manera, deseando cosas que yo no podía tener, especialmente en la manera de vestirnos. No podía tener las grandes camisas o tenis que los demás querían, pero lo deseaba de todo corazón. Ya cuando salí del colegio y empecé a trabajar, ya vino dinero. Y ya con ese dinero yo dije, ahora sí ya puedo tenerlo, pero en ese mismo instante viene Cristo a mi vida. Entonces ahora viene la batalla entre sí puedo adquirirlo, pero la pregunta es si debo adquirirlo. ¿Por qué? Porque el mundo, esa estructura sí tiene un poder sobre uno. Tiene un poder fuerte sobre uno. Entonces ahora más bien no amar al mundo también implica no meterse a depender de esos valores y de esas cosas. A buscar definición. Entonces me define de qué marca son mis zapatos, de qué marca son mis jeans, de qué marca son mis camisas, qué tanto pagué por mis anteojos. Yo creo que ya todos ustedes han visto como una persona, ¿usted cuánto pagó por esos anteojos? $70. Ah, no, los míos cuestan $600. Y es como, ok, gracias, los míos cuestan 50. 45.99. Y empiezan las cosas a ser valoradas. Si su carro cuesta tanto, si sus jeans cuesta tanto, si el médico, si usted paga por un médico tanto, entonces usted en verdad sí es exitoso, porque vea lo que paga por una sola consulta. Cuando en realidad el sistema de valores se vuelve completamente obtener, lograr, adquirir, acumular, experimentar, vivir. Entre más usted tenga todas esas cosas, el mundo dice usted vale más, usted es más famoso, usted es mejor. ¿Qué es lo que hacen los mejores deportistas en béisbol, en básquetbol y en fútbol? Ponga el deporte que usted quiera. Viven y son perfectamente representantes de ¿quién? ¿Del mundo o de Dios? Del mundo.
buscan ser millonarios, buscan tener, alcanzar, lograr. Algunos pasan por 5 matrimonios, no logran vidas estables, algunos se suicidan porque simplemente buscan lo que la estructura del mundo les provee. Así fueron educados, así fueron entrenados, nadie les dijo nada y se fueron por eso. Establecieron el mundo como el centro de su atención y cómo buscar. Pero Cristo a los cristianos les ha quitado la ceguedad, la ceguera. Pueden tener ahora lentes para poder ver que en realidad hay cosas del mundo que sí puedo en el mundo, que sí puedo tener, pero no puedo dejar que nada me domine, ni nada me enganche a tal manera que me termine desviando de obedecer a Dios. Ahora, Primera de Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Está hablando que los cristianos en Cristo, muchas cosas no están prohibidas, las podemos practicar, pero de esas cosas que no están prohibidas, no todo es conveniente. No todo es conveniente. Entonces, ahí llegué después de ese cuando a Rebeca le confesé que en realidad yo no quería ir a la iglesia, realmente quería ir a mi partido y empezar a jugar en mi partido y poner la iglesia de segundo y poner mi fútbol de primero, me di cuenta dónde estaba el amor en mi corazón. Estaba amando más eso, mi fútbol, que amar a mi Dios y lo que me llama a hacer. Entonces, cuando eso sucedió, después vino una lesión, pero ya muy cerca vino la decisión, ya no voy a jugar fútbol más. Porque si no, genera esta devoción hacia el fútbol que va a competir con esa situación. Ahora, si la fe auténtica se niega a amar el mundo, también la fe auténtica busca reconocer, aprender qué es lo que el mundo ama. Y eso es lo que el segundo versículo pone. El segundo versículo dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre. Entonces tengo una pregunta. En ese texto, ¿qué dice de dónde vienen las cosas que están en el mundo? Esas cosas que buscan atraernos, anclarnos a que dependamos de ellas para que dejemos de obedecer a Dios. ¿De dónde vienen esas cosas en ese texto? Dice allí, no provienen del Padre, no son de Dios. Las cosas que empiezan a movernos hacia desobedecer a Dios no vienen de Dios. El novio, la novia, el amigo, la amiga, el consejo que me busque mover en contra de la voluntad de Dios no viene de Dios. Y en la Biblia Dios dice, si tu ojo te hace caer, si tu mano te hace caer, bótala. Dice, córtala. ¿Sabe? Cuando yo empecé a seguir a Cristo, mis amigos del colegio, todos eran no creyentes. Entonces, nunca se me va a olvidar, juntarme con ellos, simplemente no era sobre hablar de pecado, de los pecados que habíamos hecho y jactarnos de ellos. Y donde más se enteraron de que yo era cristiano, más sacaban en cara. Y usted no se acuerda cuando usted hizo aquello y aquello y aquello. Jactarse en pecado, jactarse en hacer las cosas que sentirse súper orgullosos por los pecados que habíamos cometido. Saben, cuando quieres saber si hay amigos que son del mundo o amigos en Cristo, nada más piensa en qué cosas se jactan, en qué cosas se encuentran placer. Si en ellos mismos, en las cosas que son pecado, en las cosas que no son, que son vanas, que realmente no importan, o realmente en las cosas de Dios y en los temas de Dios y en las cosas que Dios ama. Pongo los tres. Este pasaje habla de que hay tres deseos que destruyen.
los pone como algo que destruye, no como algo que anima o edifica, pero algo que destruye. El primero los llama los deseos de la carne. Entonces, está hablando que hay tres cosas en el mundo que el mundo busca, que el mundo practica, que lo llegan a destruir a uno, que destruyen a la persona. Y el primero le llama los deseos de la carne. La carne es una metáfora que usa para hablar de los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Entonces, tiene ese sentido de un pedazo de carne suculento, donde usted le ve recién horneado, o llámele como lo llame, y tiene ese jugo, ¿verdad? Y lo que hace responder es como, qué rico, ¿verdad? Entonces usa la carne como una metáfora para el pecado. ¿Saben? Nosotros no somos pecadores porque cometemos pecados. No. Nosotros somos pecadores porque somos malos. Y porque somos malos, cometemos pecados. La Biblia habla de algo depravado en el corazón que mueve los pecados que cometemos. No es que cometemos errores. La Biblia no le llama al pecado errores, le llama depravaciones, maldades que salen de un corazón malo. Ahora, ¿un corazón malo puede hacer algunas cosas buenas? Sí, claro que sí. Pero no cambia cómo Dios ve el corazón muerto espiritualmente, malo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el mundo? Convencer a todo el mundo que el ser humano no es malo, que el ser humano es bueno, que a veces se equivoca. Pero la Biblia no enseña eso en ningún lado. Lo que enseña es que en realidad el problema está en el corazón. Y los deseos del corazón están afectados por el mal, no por el bien. Entonces, los deseos de la carne son los deseos de nuestra naturaleza caída, afectada y dominada por el pecado. Y así como yo deseaba fútbol, pero llegué a desear más ir a mi partido de fútbol que ir a escuchar la palabra de Dios y crecer en ella. Entonces ahí está la diferencia entre mi corazón siendo dominado por un deseo de la carne versus mi corazón deseando un deseo espiritual del espíritu. Los segundos deseos que menciona, dice los deseos de los ojos, la lujuria de los ojos. Por los ojos se está refiriendo a la carne también, es otra manera de expresarlo. Pero los ojos es una ventana para empezar a desear las cosas de la carne. El mejor ejemplo que la Biblia menciona es la historia del rey David. Por rey era un hombre, uno de los más sabios en el reino de Israel, con todo el poder que él tenía. Una vez Dios describió el corazón de David cuando estaba joven y descubrió, este es un hombre que tiene un corazón conforme a mi corazón. Buscaba celosamente amar a Dios, cantar a Dios, enseñar sobre Dios, seguir a Dios, al punto que Dios lo hizo rey, porque vio esa humildad y ese deseo de alabar a Dios. Es una de las personas que escribió la mayoría de los salmos. Era una persona ejemplo de adoración y de ejemplo. Pero también es una de las personas que más pecó contra Dios. De hecho, fue la persona que destrozó Israel al punto que llegó a desaparecer, a ser desaparecer disciplinada por Dios. Y fue su culpa. Pero un día, en su opulencia, posiblemente dejó de amar a Dios y de seguir a Dios y empezó a amar las cosas mundanas que tenía de control y de poder. Y un día dice que estaba en la corte del templo, en las cortes del palacio, y eso estaba como en una colina, como en una montaña, y las casas de las personas estaban en la parte baja. Y él no debía de estar en ese momento en ese lugar, tenía que estar trabajando. Él tenía que estar haciendo, pero andaba de vago. No estaba haciendo lo que tenía que hacer, tenía que estar en el frente de la batalla con el ejército. Pero se queda desobedeciendo lo que la ley decía, se queda desobedeciendo ya que es el rey y decide desobedecer.
y está caminando sobre la corte y ve la parte de atrás de una casa y ve una mujer bañándose. Y dice que él va caminando y ve la mirada y dice el texto que entonces decide contemplarla. Una cosa es que se dio cuenta que la mujer se estaba bañando. Otra cosa es que ya decidió volverse a contemplar lo que estaba prohibido. Él estaba casado, esa mujer estaba casada. Esa mujer no le hubiera deseado que nadie la observara y se pone a observar. Y describe la historia de que después de observar con los ojos, empieza a desear con el corazón. Y él como rey con poder y todo su poder va, ordena y trae a la mujer y la hace tener relaciones sexuales con él. Y dice que la mujer queda embarazada. Después se da cuenta que si se enteran de que él hizo eso, lo van a matar, lo van a juzgar y se va a acabar todo. Entonces decide usar a uno de sus generales para colocar al esposo en el frente de batalla para que lo maten. De hecho, intentó primero que de alguna manera tuviera relaciones con su esposa, lo manda y lo trae para que tenga relaciones con su esposa, para que si anuncia que está embarazada, él crea que es de él. Trata de mentir y de engañar. Pero no contó con que el soldado dijo: no, jamás, ¿cómo yo voy a hacer eso cuando todos mis hermanos en el frente de batalla no pueden estar con sus esposas? Yo no voy a tocar a mi esposa mientras estoy aquí. No contaba con esa fidelidad de Urías a la ley de Dios. Y después dice que lo manda y lo pone en un lugar y matan al esposo. Y por matar al esposo toma él y hace su esposa a la mujer. Y todo empezó por los ojos, por algo que vio y algo que decidió desear, algo que decidió sabiendo que no era de Dios. Los deseos que salen de un corazón que sabe que está mal, pero aún así quiere obtener lo que quiere obtener. Ese es el tipo de deseo que está describiendo domina en el mundo. Cuando vemos los anuncios, las películas que vemos, y me pongo en el grupo, yo veo películas y me encantan las películas que están ahí, que salen con toda la pompa. Vean esta película, las canciones que cantamos, las que sacan esos grandes músicos que nos mueven porque son latinoamericanas o no. Todas esas canciones y películas y anuncios, toda esa proyección, aunque suene que no hay nada malo ahí, no pueden ustedes dejar de saber de que viene de una estructura que el diablo va a utilizar para engancharlo a uno, para que uno en algún momento deje de obedecer a Dios. Hay una canción que me encanta, no le voy a decir ni el nombre ni el autor. Y me encanta, la escucho hoy, todavía me encanta y me pone alegre. En una de las estrofas dice: porque hago lo que quiero y hago lo que yo me. Él lo dice así: la vida es preciosa, la vida es genial, porque hago lo que quiero. Es interesante, pero yo sé que si yo me pongo a cantar esa canción, me pongo a cantar esa canción unas 3 veces seguiditas, me acuerdo de un montón de cosas y la inclinación va a ser ¿a qué? Aunque sea en mi subconsciente, hacer lo que yo quiero, porque eso es justamente lo que estoy escuchando. Nunca se me va a olvidar una película buenísima, tampoco les voy a decir el nombre de la película ni el nombre del autor, pero la estaba empezando a ver y es un hombre casado que es un gran chef, ¿verdad? Y tiene su esposa, y la esposa era muy mala gente, lo trataba, lo despreciaba, lo humillaba, ¿verdad? Y en la película, en los primeros 30 minutos, yo empiezo como a tener un sentimiento: qué señora más mala gente, qué feo tener una esposa así, que lo trate a él de tal manera. Y de pronto él se va para la casa y una empleada que era súper bonita y súper famosa, ¿verdad? Súper humilde y súper buena gente. Y entonces ella empieza como a gustarle, él empieza a gustar. Y en mi corazón yo era, ¿o no? O sea, realmente yo quería, sí, que ese debería estar con esa, no con la esposa, esa gruñona.
La película ponía todo para llevarlo a uno a desear, si tan solo Dios se llevara a la esposa y este pobre se pueda ir con esa muchacha tan buena. O sea, las películas no son inocentes, los anuncios no son inocentes, los libros no son inocentes, las canciones no son inocentes. Aunque el autor las haya escrito inocentes, las canciones del mundo, hay alguien detrás de ellos que está viendo cómo usar esas cosas para engancharlo a uno, para que uno se desenfoque de lo que es Dios. El orgullo jactancioso, dice, es el tercer deseo que está en el mundo, en las películas, en todo, de una u otra manera, de más grado o menos grado en las distintas cosas. Entonces, el orgullo jactancioso de la vida, ¿qué quiere decir de la vida? Está hablando de lograr cosas. El orgullo que se jacta, se enorgullece por las cosas que uno alcanza. Entonces, en el mundo está estructurado, el mundo, vean los anuncios, adquiéralo, usted se lo merece, usted se lo merece, compres eso, usted se lo merece, tenga tantas cosas, no las puede pagar, no importa, se lo hacemos posible. Es impresionante aquí en los Estados Unidos lo fácil que usted puede tener una tarjeta de crédito, lo fácil que usted tiene acceso a las cosas. Pues estamos en el centro vivimos en los Estados Unidos. ¿El centro de qué? El centro del consumismo. Es el centro del capitalismo. Y el capitalismo se sostiene, adquiera lo que usted quiere, adquiera lo que usted desea. Tiene cosas buenas, pero el sistema también es usado por alguien más que sabe cómo usar ese consumismo para lograr engancharnos con consumir. Creo que es parte que usted puede reconocer que entre más uno logra, uno más alcanza y adquiere, uno se siente más feliz. ¿Qué tal si en Navidad no hay 0 regalos, 0 compras, 0 fiestas? ¿Usted va a ser más feliz o menos feliz? Y si usted es un poquito sincero, usted sabe que no adquirir, no alcanzar, estamos completamente entrenados, que si yo logro comprarme aquello, que si yo quiero comerme aquello, que si yo logro, voy a estar mejor y soy más feliz. Si estudio más, si tengo más doctorados, si tengo estudios universitarios, si tengo grandes dineros, si logro tantos carros, si tengo tantas personas, más tengo, porque más he logrado lograr. Vea qué poderoso que soy. El ejemplo que la Biblia nos da más precioso, dice allí Pedro, antes de darles el ejemplo, para que vivamos el resto del tiempo en la carne, no para los deseos nosotros, sino para la voluntad de Dios. Vivir para lo que queremos, lo que me hace feliz, o vivir para Dios, es lo que la Biblia presenta. Y la Biblia no presenta que vivamos para nuestros propios deseos. Una de las cosas que me enseñaron ya mayor, porque había sido entrenado a desear lo que yo quiero, lo que me hace feliz. Pero una persona me enseñó y me dijo, no, el cristiano ya no vive así. El cristiano ya no escoge, el creyente, la fe auténtica, ya no escoge lo que le gusta. Ahora escoge lo que le trae gloria a Dios, lo que honra al Señor. ¿Qué tipo de carro honraría más al Señor? ¿Cuánto cuesta ese carro? ¿Qué tipo de carro? ¿Qué tipo de servicio da? Ya no es lo que quiero, ahora es lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que más le trae gloria. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podría yo escoger entre un carro y otro? ¿Hay algo que dice la Biblia para poder escoger algo material? Bueno, déjeme saber para entonces yo poder entrenarme y poder escoger. Es una batalla entre lo que queremos y lo que Dios quiere. El creyente se va por lo que Dios quiere. Ahora vean el ejemplo perfecto en nuestro Señor Jesucristo. No era rico,
el dueño de todo y el creador de todo, viene a darse a conocer, y no se dio a conocer como un gran general o como un rey o como un gran sheik lleno ¿cómo se dice? De tesoros de esta tierra. Vino a dar a conocer a Dios y tomó la persona de Jesús de Nazaret. Él, un hombre cuyo papá no era un abogado o un general, su papá era un carpintero. Entonces nace en unas circunstancias humildes, no pobres, pero humildes. Entonces no era alguien que tenía gran nobleza, ni alguien que tenía los grandes vestidos, ni alguien que tenía grande educación, ni grandes éxitos, ni gran honor. Todo lo contrario. Era una persona que vivió de manera frugal. Cristo mismo nos da el ejemplo de no vivirnos jactándonos de lo que podemos alcanzar o obtener. Él vivió jactándose que hacía la voluntad del Padre. De hecho, económicamente, ¿cómo se sostuvo? No vino como alguien rico y proveyó las riquezas para poder hacer los 3 años de ministerio que él hizo. Él le dijo a los discípulos: vayan y toquen las puertas de los hijos de Israel y pídanles ofrendas, y con lo que ellos den vamos a hacer todo. Era por medio de ofrendas, tal y como hoy en la iglesia servimos, los que servimos a tiempo completo, por medio de las ofrendas de la iglesia. Ese fue el ejemplo, viviendo de manera frugal, donde se adquiere lo que es necesario, donde no se compra por deseo o por ambición propia, pero lo que traiga más gloria al Señor. Si estudiar sé honra al Señor, muy bien. Si trabajar aquí puedo honrar al Señor mejor, pero honrar aquí no, trabajar aquí no honra al Señor, no voy a trabajar aquí, pero voy a trabajar acá. Me voy a juntar con las personas que me van a empujar más a honrar a Dios. Y las decisiones que Cristo nos dio como ejemplo testifican de alguien que vivió muy diferente al mundo, completamente un contraejemplo del tipo de persona que haría hoy. Algo que me ha ayudado a mí hasta cierto grado es preguntarme: ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué decisión tomaría Jesús? Con su carácter y siendo la palabra de Dios en persona. O sea, dice que la vida cristiana es volverse más como Jesús, ser vuelto como la imagen de Cristo. Entonces, volvernos como Jesús poquito a poquito, domingo tras domingo, cuando estudiamos la palabra, cuando nos hacemos propias las verdades de la palabra, nos permite encontrar esa manera que Dios quiere que seamos. Una fe cierta entonces ahora se va a aferrar a lo que dura para siempre, no a lo temporal. Entonces el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Saben? Si los llevo a esta imagen que está aquí, ¿por qué ese mundo y por qué la ciudad de Chicago? Vaya por todo el mundo y estudie las grandes ciudades del mundo, y ahí está el centro del pecado, ahí está el centro de la rebeldía contra Dios. ¿Saben? Cuando yo voy y visito Chicago como ingeniero civil, me encanta porque veo un montón de cosas, estructuras y cosas, y es impresionante, pero al mismo tiempo es toda una tentación. Porque ve uno las personas, tantas personas centradas en lo que tienen, en lo que pueden comer, en lo que pueden tener, en lo que se pueden vestir, en los carros que tienen, en los edificios que tienen, la opulencia. Usted puede ver el mundo en su perfecta definición. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Si vas a una actividad que es de familia, vas a ver el pecado en persona ahí siendo practicado delante tuyo. Lo que más deshonra a Dios ahí realmente, o sea, es donde está el centro del pecado. Roma era exactamente igual. ¿Saben? Si nosotros nos vamos un año a Roma, que era el centro del pecado, uno no se puede sorprender que uno salga ¿qué? Pensando como romano. Si lo que nos gusta es pensar como el mundo y nos metemos con el mundo, vamos a terminar pensando
como el mundo. Pero más bien pongan, chicos, su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Vean lo que dice ahí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo el que hace la voluntad de mi Padre. Alguien que ha creído en Cristo y sus pecados le han sido perdonados por medio de la fe en Cristo, esa persona ahora, porque tiene el Espíritu Santo, puede hacer la voluntad del Padre. Entonces, alguien que está haciendo la voluntad del Padre es porque ahora Cristo vive en él por medio de la fe, ha sido salvado. Entonces, ¿cómo luce una persona que Dios la salvó, la perdonó y el Espíritu está en él? Hace la voluntad de Dios. Pastor, ¿puede alguien amar a Dios con todo su corazón y vivir para el mundo? No, esas dos cosas no están. O usted tiene el amor malo o el amor bueno, tal y como la ilustración del inicio. O ustedes aman lo bueno o ustedes aman lo malo, pero no están las dos. El amor bueno, el que ama la voluntad de Dios, y el que ama la voluntad de Dios tiene que empezar o decidirse a odiar el amor que Dios odia. Saben, a toda la iglesia, pero especialmente a ustedes en esta tarde, los animo a buscar reconocer qué es lo que el mundo ama y no amarlo, y a batallar no amarlo, a reconocer qué es lo que Dios ama y a buscar amarlo, a amar más lo que permanece, no lo que es temporal. Todo lo que poseemos, todo lo que alcancemos va a desaparecer y no nos llevamos nada. Lo único que podemos llevarnos con nosotros es nuestra relación con Dios y los frutos de una relación con Dios. Usted puede ser perfectamente un creyente y ser exitoso a los ojos de Dios. Poder estudiar, poder encontrar familia, poder tener éxitos, ir a lugares, comer cosas ricas, vestirse de cosas bonitas, ir a lugares bonitos y aún así no ser parte del mundo y aún así no amar al mundo. O sea, un cristiano exitoso adquiere cosas. Un cristiano exitoso a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo, puede experimentar grandes cosas, comprar cosas bonitas, adquirir cosas bonitas, ir a lugares bonitos y aún así no estar dentro de la estructura del mundo. La vida cristiana no es aburrida, ni la vida cristiana es símbolo de pobreza y carencia. No, podría serlo si es la voluntad de Dios pasarnos por esa situación. Podría ser. Pablo lo perdió todo, Pedro lo perdió todo, Juan lo perdió todo, pero lo encontraron todo al mismo tiempo y gozan de los frutos de esas decisiones. Amen al mundo, no amen al mundo, amen al Señor, amen su voluntad y amen su palabra, búsquenla de todo corazón. Amén. Oremos.